El principal evento multisectorial que se desarrolla en Colombia es el Congreso Empresarial que organiza la ANDI. Allí confluyen mentes internacionales, locales, de gobierno y empresa para identificar el futuro al que estaremos expuestos. En su última versión, si sacáramos una conclusión, el futuro empresarial estará basado en lo que ocurra frente a la democracia de la región, su economía, los impactos ambientales y sociales y la capacidad de individuos y organizaciones para innovar. En los podcasts de Sectorial desarrollamos una serie con el análisis de estos elementos. En este cuarto capítulo continuamos con la economía, en este caso desde la visión del gobierno de generar reformas a la salud, pensiones y trabajo. Hemos avanzado en esta serie de capítulos contando un poquito cuál va a ser el futuro empresarial. Futuro empresarial que va a estar enfrentado a una crisis en la democracia que está llevado a la desvalorización de los bienes políticos. Luego cuando analizamos los bienes económicos, encontramos que también están enfrentando una serie de coyunturas tanto a nivel local como a nivel internacional. China, por primera vez tal vez después de 20 años de una política industrial y tecnológica, está mostrando unas señales de desaceleración. Europa, algunos países entrando en recesión técnica. Estados Unidos todavía no termina de alejar los temores de recesión, teniendo en cuenta tal vez la obstinación de la Reserva Federal por llevar la inflación a un nivel del 2%, que actualmente está en un 3%. Entonces eso va a generar que todavía se sigan aumentando las tasas de interés y posiblemente se dé el temor de la recesión. Tienes para Colombia y está el elemento también de la tasa de interés, una de las más altas en toda nuestra región. El ministro Bonilla ha hecho una serie de alianzas con empresarios para hacer un poco de presión al Banco de la República para que pueda disminuir esa tasa de interés, advirtiendo que ya el objetivo del emisor de enfriar la economía ya se ha logrado, entonces por lo cual se necesita empezar a reducir esa tasa de interés. Sin embargo, también es responsabilidad del gobierno o de los gobiernos que se den un enfriamiento de la economía. Cuando uno analiza el nivel de ejecución a julio, pues estamos hablando que el gobierno tiene un nivel de ejecución en sus diversas carteras del 33,6%. Luego entonces tienes que pensar en la confianza empresarial. Una confianza empresarial que está en un nivel bastante bajo debido a las diversas reformas que está planteando el gobierno, principalmente en las bases que plantea de la laboral, la pensional y la de salud. Si bien el gobierno y los empresarios coinciden en que se necesitan una serie de cambios, las bases en las que se están planteando no se coinciden. ¿Qué consideran los empresarios? Que es importante pensar en una salud preventiva. En eso también coincide el gobierno, en poder llevar una salud con mayor acceso a las regiones y pensar un mejor nivel de cobertura en materia pensional. Sin embargo, la ANDI, cuando analiza esta serie de reformas, advierte, por ejemplo, en la laboral, consideran unas consecuencias bastante negativas en lo que tiene que ver con formalidad, en productividad, en el emprendimiento, en las plataformas digitales y en el trabajo rural. La ANDI analiza la pensional y advierte unos retos bastante importantes en materia de ahorro, en inversión, en crecimiento, en el mercado de capitales, el costo fiscal de la misma, la sostenibilidad financiera del mismo sistema pensional y la libertad de elección. Y te vas para la de salud y encuentras elementos también asociados a un alto costo fiscal, dudas sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud, unos retos muy posiblemente en materia de calidad del servicio, en la eficiencia del mismo, en la libertad de elección y la posibilidad también del ausentismo. Otros analistas como Fedesarrollo ven, por ejemplo, en la reforma laboral un alto impacto a las pequeñas y a las medianas empresas. Y entonces con ese impacto, sobre todo a la microempresa, dice que ¿por qué no llevar ese costo de la reforma más bien al impuesto simple? Y hace otro análisis y dice, ¿por qué no crear un sistema como una especie de voucher donde las empresas empiecen a pagar la reforma, los costos de la reforma, es cuando puedan tener un crecimiento económico, una situación que nos está presentando en la actualidad por las diversas coyunturas? Y es particular que en medio de estos análisis que se presentan, el Ministerio de Trabajo y el Viceministerio de Trabajo siga un poco radical en esta reforma diciendo que no va a afectar la formalidad y no va a destruir empleos. De hecho, es particular que mencionan que no lo va a generar porque el gobierno está presentando otra serie de reformas en otros sectores, en el tema de reindustrialización del país y en el combate al gota a gota. O sea que se da a entrever que si ven que la laboral va a afectar, pero con las otras reformas pues se puede compensar posiblemente ese impacto negativo que generará en materia de empleabilidad. Con todo esto, pues lo que se tiene que analizar es poner sobre la mesa
diferentes tipos de elementos técnicos. De hecho, la ANDI hizo un ejercicio muy interesante en cabeza de Daniela Gallo, también en compañía de la Universidad EAFIT con Álvaro Hurtado y de la Universidad de Medellín con el profesor Jesús Botero, donde crearon un modelo de equilibrio general. Ese modelo de equilibrio general pone a correr unos 13 sectores, involucra más de unas 17 socios comerciales y te relaciona elementos de importaciones, los pagos que hacen las empresas en materia de aranceles, el impuesto de IVA, el impuesto a industria y comercio, el impuesto de renta, la contribución a salud, la contribución a pensión. Revisa la división empresarial que hay entre una producción formal e informal, entonces cómo se da la oferta de capital, cómo se da el trabajo calificado, el trabajo no calificado, cómo se relacionan todos los elementos en materia de exportación, en inversión, en consumo de los hogares, en el gasto público y toda la oferta de productos de la economía. Cuando se corre ese modelo y se relacionan las tres reformas, la laboral, la de salud y la de pensión, se encuentra que al 2050 se pueden destruir alrededor de unos 2,7 millones de puestos de trabajo. Cuando se analiza solamente la laboral, se pone en riesgo alrededor del 0,4% de los empleos, es decir, más o menos unos 700.000 puestos de trabajo. De hecho, Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, ha dicho que este es el momento de soñar el país y de crear el país que deseamos. Entonces, para eso hay que poner elementos técnicos y construir conjuntamente ese sueño de país. Iván Name, que es el presidente del Senado y que a su cargo pues va a estar la revisión, el control, el orquestamiento del Senado en el análisis de las diferentes reformas, en sus palabras ha dicho que no van a ser mula muerta ni talanquera para pasar las reformas, pero que no va a hacer nada que vaya en contra de la institucionalidad. Va a poner de primero todo el frente de institucionalidad. De hecho, también se encuentra y es particular que en medio de todos estos elementos Wall Street siga apostando de manera relevante por Colombia. Lo vemos un poco en que ya la volatilidad de la tasa de cambio no se está materializando, no hay un alto nivel de volatilidad. Y ocurre que un poquito la visión internacional es que están encontrando que el gobierno actual está siendo parecido al gobierno de Boric en Chile, que básicamente va a presentar unas reformas, pero posiblemente no van a pasar, o lo que introduzcan terminan siendo unos cambios leves. En el próximo capítulo continuaremos con la quinta parte de esta serie sobre el futuro empresarial, donde hablaremos del medio ambiente, identificando la responsabilidad empresarial frente al mismo y las palancas para lograr una descarbonización.